¿Cómo estás? Soy José Ganosa. Hoy día quiero enviarte un pequeño video de menos de 5 minutos con la finalidad de poder citar algunos puntos importantes, ¿no? Este video tiene la finalidad de poder... uno de los puntos importantes por el cual hago este video es para aclararte de indicarte, ¿no? Capaz no sabes mucho, pero lo cierto es que no se trata mucho que no seas un estudioso, no, me refiero a la información, ¿no? Hoy día, pues, en el estado de Utah se ha levantado una guerra en las redes sociales en relación al tema de la poligamia de José Smith, con estos informes que han sacado tres grandes investigadores muy serios, ¿no? Que han demostrado con elementos, documentos, etcétera, que la teoría de Doctrina y Convenios 132 no es de José Smith. Y si tú analizas, pues vamos a hacer un pequeño punto, ¿no? La Doctrina y Convenios tiene muchos problemas de históricos, por ejemplo, ¿no? Datos que no condicen con la verdad, ¿no? ¿Abraham polígamo? Es una de las cosas que a veces uno se pregunta, ¿no? Yo he colocado en mi Facebook varios estudios, varias explicaciones con respecto a esto, en la que se muestra que Abraham no fue polígamo. Es más, se dice que Dios justificó la poligamia de Abraham, dice, ¿no? Según un texto de Doctrina y Convenios 132, versículos del 1, 2, etc. En este caso particular, Abraham tomó a Agar, nunca fue esposa, Dios tampoco la reconoce como esposa, ni el ángel que le encuentra a Agar la reconoce como esposa. Entonces estamos hablando de un problema grave, ¿no? Y yo parto de esto, ¿no? Muchas personas que nos unimos a estas ideas es porque no leemos las escrituras, no las analizamos. Es más, a veces sucede con organizaciones religiosas, no te enseñan a analizar adecuadamente, puesto que puedes encontrar algo que pueda contradecir sus puntos de vista, sus postulados doctrinales. Para mí este es uno de los problemas. Segundo punto importante, Agar fue una mujer que fue tomada siendo esclava, o sea, esta mujer no tenía opción. Bueno, en la época antigua, la ley de Hammurabi, con la que se basa las costumbres en esa época, que la reina o la mujer de poder podía tomar a la esclava para que su marido se acueste con ella para tener hijos, y los hijos eran para ella, ni siquiera para el esclavo, o sea, era un medio, algo que es imposible que Dios haya actuado así con Agar por diferentes factores, ¿no? Otro punto importante es el hecho de que, como te dije, Dios ni el ángel la reconoce como esposa, Abraham tampoco, Sara menos, pero tiene que dice que Sara la mandó a dar esposa a Abraham. Aquí hay un problema serio, ¿no? José Smith es un profeta de Dios, un hombre que estuvo frente a Cristo, los apóstoles antiguos y profetas, y jamás se le escuchó decir esto. O sea, nunca, jamás se le escuchó decir esto, ni siquiera en sus escritos personales, que hoy día, gracias a Dios, han sido expuestos para que la gente pueda cotejar. Y por esa razón y otras más, es que existen, pues, movimientos fuertes que cada día crecen más, y es una de las razones por la que la Iglesia ha sacado esta aclaración el 30 de julio. En el tema de Abraham, por ejemplo, y algo interesante, que Abraham toma otra esposa llamada Setura, eso está en Génesis 25, pero lo más interesante es que la toma cuando murió Sara, o sea, ni siquiera tomó estando Sara viva. Lo cual nos muestra algo muy interesante, ¿no? Ahora algunos dicen, no, pero acá dice Sara y sus concubinas, obviamente, porque ante Dios solamente es una esposa eterna, las demás no son, a pesar de que se han casado por esta vida, ¿no? Es una cosa muy interesante que a veces el mormonismo no tiende a explicar sobre la postura de José Smith, de Hyrum Smith. Algunos dicen, no, pero Hyrum Smith se casó con Mary Fielding. No existe. Es más, se sabe, por documentos y todo, que Fanny Fielding Smith se casa con Hyrum Smith por la Mary Fielding, ¿no? Se casa con Hyrum Smith luego que él muere. Y lo más interesante fue en Utah. Otro punto importante, representó a Hyrum Smith Heber C. Kimball. La pregunta es, si Hyrum, que conoce ya la verdad, junto con José, no hicieron un matrimonio adicional por las eternidades con Mary, ¿cómo es posible? Entonces, ¿para qué motivo Heber se casa con ella? Es obvio, porque es una doctrina nueva que estaba incluyendo en la iglesia mormona en esa época, ¿no? Otro punto importante de la vida de Abraham es el hecho mismo de que Ismael, que era su primogénito literalmente, no es considerado parte del pacto, ¿no? Dios bendice a Ismael porque los hijos no llevan el pecado del padre, eso está completamente probado. Y entonces la situación de Agar con Abraham fue un lapsus muy difícil, muy duro, en la que se necesitó, pues quizás yo lo que estoy viendo es la renovación del pacto, ¿no? Porque antes del problema con Agar ya Dios tenía un pacto de multiplicar su descendencia, ya estaba implícito que va a tener un hijo, pero Sara, su desesperación, hace que él tome una mujer adicional. Entonces, algo que si tú lees el tiempo que tiene entre esa experiencia con la aparición de nuevamente Jehová ante Abraham, pasaron más de 13 años. Luego de tener una comunicación tan fidedigna y rápida con Dios. Ahora, el tema de Jacob es otro problema, ¿no?
Jacob tuvo 4 mujeres. La primera se enamoró de Raquel y se iba a casar con ella, pero Labán lo engañó, su tío. Ahora, él no entró al poligamia porque Dios lo mandó, fue su tío que lo engañó. Y él, por el amor que tenía a Raquel, se quedó. 7 años más se dio por el tema de Raquel. Luego usaron a Silvia Vilpa, 2 siervas, para que haga una competencia entre quién tenía más hijos que el otro. O sea, no había amor hacia ellas. O sea, si tú te das cuenta, la situación de Jacob es triste. Los hijos odiaban a José. ¿Por qué? Porque José y Benjamín eran los esperados por él, porque él amaba a Raquel. Sin embargo, la historia nos muestra de que aquí hay un problema serio, muy serio, en la que los que interpretan las escrituras tratan de involucrar a Dios en este proceso cuando no hay nada de eso. Y otro punto importante, es importante mencionarte, es el hecho de que cuando mueren las mujeres o las esposas de Jacob, aquí hay un dato que a veces no se dice, no se pasa por alto, ¿ya? Y este dato que estamos compartiendo es que, y es interesante, ¿no? Cómo Dios puede manejar estas cosas para que las generaciones futuras puedan ver el contexto y tener una interpretación correcta. Es que quien muere primero fue Raquel. Y Raquel es enterrada en un mausoleo que Jacob le hace bonito, etc. Pero cuando muere Lea, que muere después de Raquel, la lleva al mausoleo familiar, donde estaba enterrado Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. Y llevó Jacob, donde luego los israelitas, a salir de Egipto, lo llevan a él al mausoleo familiar donde estuvo enterrada Lea y donde él fue llevado también. Entonces nos damos cuenta que aquí hay una cosa muy interesante. O sea, a veces dicen, no, que los patriarcas son pecadores. La Biblia dice claramente, las escrituras son claras, justo ni uno, solo Jesucristo. ¿De qué te asombras? La expiación de Jesucristo fue para eso, para limpiar el pecado de aquellos que realmente se arrepentían. Ahora, pero sus hijos son los 12 tribus de Israel. O sea, son conjeturas, porque tú no sabes qué hubiera pasado si Jacob se hubiera jalado a Raquel, si lo hubiera llevado de la casa de Labán y no hubiera respetado las costumbres. Es decir, que el papá autorice sin saber él que lo iba a engañar. Pero bueno, se dio esas cosas. Entonces, muchas de las conjeturas pro poligamia están justamente basadas en premisas que son falsas o que no son correctas o que son una interpretación equivocada, y cuando lees las escrituras te das cuenta con que aquí hay un problema serio. Y solamente he mencionado el tema de Abraham y Jacob. Hay muchos más elementos históricos de la época, la ley de Hammurabi, por ejemplo, en la época de Abraham, etcétera, que está probándose. Los rollos del Mar Muerto, los documentos de Damasco, encontrados en 1897 y 1947, comprueban de que lo que Jacob en el libro de Mormón enseña es correcto. Da en el clavo. Y la pregunta que yo me hago, y aquí yo hago una pregunta malévola quizás, ¿cómo José Smith pudo saber que lo que Jacob dice era cierto? Incluso en el libro mormón de José Smith, que no fue dado a la iglesia en la compra millonaria de más de 192 millones, la familia conserva el libro propio de José Smith. Y en el libro de José Smith, en el margen, justamente en lo que corresponde a Jacob 2, José Smith con su puño y letra pone una sola esposa. Se acabó. Eso que dicen de que en 1861 estuvo leyendo la Biblia y se dio cuenta de que había poligamia. Yo creo que podemos conjuntar 1001 cosas. Si tú lees la traducción de la Biblia de José Smith, está en línea, si quieres puedes buscarla. En la Iglesia Remanente de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días lo tiene. El movimiento Snaffer también lo tiene en línea. Tú cuando lees las partes que refiere a David Salomón, José Smith desmitificó por completo la creencia de la doctrina del poligamia o tener más esposa era divino. Y se corrige en muchos de los libros del rey, en Samuel, cuando habla de que David conforme mi corazón, en la que indica ya, cuando va a entrar Salomón al poder, le dice de que esperaba que no fuera como David su padre, que no había sido cumplir los mandamientos del todo. Coincide con lo que está aconteciendo. Entonces yo creo que aquí hay muchas cosas, elementos que se podría estudiar. El problema es que a veces son organizaciones religiosas que tienen problemas doctrinales, problemas históricos, entonces no enseñan a su gente a estudiar las escrituras en contexto, buscar otra escritura, cambia lo que dijo, por qué dijo esto, qué pasaba en la historia en ese momento. Y es obvio, ¿no? Puesto que si hicieran esto, pues habría muchos problemas eclesiásticos, religiosos en todo el mundo académico, religioso. Aquí te digo un punto, si tú tienes la posibilidad de léelo, estúdialo, sé imparcial. Trata de no ir con la mente polígamo, como sea, porque cuando yo estudiaba, yo he sido maestro, entonces yo enseñaba estas cosas con una
predeterminación muy básica, muy fuerte. Yo podía estar leyendo esto como el Sasorio de los Negros, que José Smith jamás enseñó esto y que contradecía Hechos 10, pero yo le daba una explicación increíble que hoy día, con toda la información que tenemos, hasta el mundo político, en el año 1800, fines del 1700, 1800 ya estaba eliminando la esclavitud, que nunca fue por raza. Esto nació con los europeos en los años 1600, 1500, 1600, algo que también contradice históricamente la posición que tiene la Iglesia de Utah de que, bueno, ya no lo tiene, ya la eliminó. En el año 2012 dijeron que José Smith jamás hizo esto. En el 2023, junio, en el app, en la declaración 2 del sacerdocio, lo tiene convenios en su app, ya lo dice, ¿no? Que el mismo Mormón dice que todos somos iguales. Y yo realmente esto es importante para nosotros, ¿no? Puesto que la pregunta y aquí otra pregunta que hago es, ¿por qué motivo no se enseñó o no se enseña de manera mundial en la que se diga que José Smith nunca enseñó esto? Pero no lo han hecho. Lo han puesto subrepticiamente ahí en los manuales para que la gente lo lea, pero no ha habido una clase que se diga que esto fue un error tácitamente, específicamente y claramente del hermano Brigham Young. Eso es todo lo que quería decirte, y tienes la posibilidad de poder entrar a los escritos, léelo. Yosemite Papers, hay estudios de serios investigadores como la hermana Michelle B. Stone, que fue conminada a eliminar todo su post con investigaciones serias, documentaciones, entrevistas a grandes historiadores que decían que José Smith polígamo hasta la fecha, algunos, otros ya están diciendo que hay que revisar, como el Brian Hells, ¿no? Que es misionero de la iglesia para hacer la biografía de José Smith en esta época. Increíble, un hombre que es sobrino de unos grandes polígamos en Estados Unidos, es anestesiólogo porque ni siquiera es historiador, y que ha promovido justamente el tema de José Smith polígamo, ¿no? Pero felizmente, gracias a Dios, digo yo, y por el pro de la verdad, ya hay serios investigadores actualmente, los hermanos Price, en la época de José Smith, luego en la época de José Smith desmentía esto, hay evidencias. M. Smith ha mostrado siempre que José Smith jamás fue polígamo, jamás enseñó esa doctrina, jamás estuvo presente en ningún tipo de matrimonios como el Utah venía vendiendo desde el 1850 en adelante. Entonces hay evidencias, cualquier cantidad de testimonios consistentes de aquellos que dijeron que José Smith no era polígamo, a razón de lo que los polígamos dicen, ¿no? Ellos se contradicen en historia, dan datos, como una vez te dije, ¿no? La historia mormona dice de que José le dio saber a Eva Smith la revelación de Doctrina y Convenios 132, ¿no? Para que lo lea. Hasta Brigham Young lo dijo eso en una conferencia, o sea, estamos hablando que lo dice una hipótesis, y que Emma dice de ira lo tiró a la chimenea para quemarse y se quemó. Los investigadores hoy día demuestran de que era imposible porque era verano y era imposible que una chimenea esté encendida en pleno verano en los Estados Unidos. Entonces, los investigadores están yendo hasta este punto, o sea, verificar el papel que se ha escrito cuando se habla de José Smith, verificando que esos papeles y esa tinta son después de los años 50, o sea, hasta ese punto, y existe evidencias, pero ¿qué sucede? Como sucede, nosotros venimos del catolicismo romano, la mayoría nos hemos bautizado porque creemos en José Smith, sabemos que el libro es verdad, que a veces los dogmas que tiene la Iglesia católica o las enseñanzas son irrefutables, a pesar de que muchas de estas han tenido que ser cambiadas o las mantienen porque es un signo de fe según ellos. Entonces podemos estar quizás ahora nosotros entrando a un tema de esta, ¿no? Que la poligamia de José Smith o la enseñanza de José Smith como divina, aun cuando tienes todo en contra, que demuestra que no es así, puede convertirse también en un dogma subrepticiamente o no enseñado o no aceptado porque la iglesia no tiene dogmas, ¿no? O capaz sí. Entonces este es un punto importante que sería interesante analizarlo, pero más allá de todo esto, para mí yo quiero dar mi punto de vista personal. Dice que José Smith fue llamado por Dios, Jesucristo se le manifestó, Jesucristo es nuestro Salvador es José Smith, él no es más que él, y Jesucristo está interesado en saber la verdad. En 2025, cuando debería todo estar ya sacramentado, ¿no? Que está demostrado que sí, que finalmente la poligamia es divina, las escrituras mismas demostrando, los documentos antiguos que se están encontrando confirmaran esto sobre Israel. Todo lo que vemos es al revés. Es interesante. Bueno, al final es una cosa de fe, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres creer? Es un tema ya muy particular y muy personal, pero las evidencias están. Alma decía, ¿no? Pedir las escrituras por delante, si quieres tergiversarla, como decía, haz. Bueno, cuídate, chao.